Estudiantes de la materia Sistemas 2, sean todos bienvenidos a este encuentro que tiene relación con el tema de los requerimientos del tema del segundo corte, que es importante conocer para el desarrollo de sus actividades del segundo corte, que es la parte de los requerimientos. Requerimiento viene siendo las necesidades que tiene un sistema de información o un sistema. Los requerimientos, una vez que nosotros analizamos la situación, que vamos a estudiar, el proyecto, el problema que estamos estudiando, tenemos que tener claro cuáles son los requerimientos que necesitamos cubrir o las necesidades que necesitamos cubrir. Es decir, tenemos que saber lo que el cliente necesita o el usuario que nos está pidiendo el desarrollo del sistema, qué necesita y qué es lo que debe cubrirse para darle los beneficios que se quieren alcanzar. En ese caso, entonces, es importante conocer lo que son los requerimientos, los requerimientos. Entonces, cuando nosotros vamos a construir y diseñar un software de computadora, debemos entonces elaborar una especificación de lo que requerimiento que nos quiere o que nos está solicitando el cliente o el usuario que va a manejar este sistema, lo que realmente necesita. De esta manera, una vez elaborado y aclarado esas necesidades y comprender esas necesidades, podemos cubrir realmente en el tiempo que ese sistema una vez desarrollado realmente sea el que el usuario quiere, evitando así posibles errores en el desarrollo de ese software o el fracaso de ese software. De tal manera que entonces nosotros podemos tener lo que llamamos hasta una ingeniería de requerimientos, de tal manera de que esos requerimientos sean realmente cubiertos. ¿Cuáles son esos usuarios o participantes del proyecto? Los usuarios. Todas las personas que se involucran, gerentes, clientes, usuarios, tienen que estar muy claros en cómo se pueden tomar en cuenta o se pueden desarrollar los requerimientos. De esta manera, entonces entendemos realmente lo que el cliente desea. De esta manera, se inicia el proyecto, existe una necesidad y esas necesidades se quieren cubrir o mejorar. Si existen algo que queramos este, perdón, mejorar. Muchas veces la forma de obtener esta información es indagando, haciendo preguntas al cliente, haciendo preguntas al usuario. Tenemos un objetivo que queremos alcanzar y debemos hacerle preguntas al usuario de tal manera de conocer cuáles son sus necesidades. Muchas veces también tenemos que ver cómo es la operación cotidiana que realiza ese usuario constantemente en el proceso de su trabajo y de esta manera, indagando, observando, podemos determinar esas necesidades. Por supuesto, nosotros debemos incluso indagar sobre el problema, el alcance del problema, definir cuál es la frontera de ese sistema, el entorno, y hasta dónde llega. Pues, los sistemas son sistemas dentro del sistema. Debemos conocer cuál es la función, el objetivo general del sistema, dónde está inmerso, con qué elementos tiene relación o se relacionan para poder ver y entender el alcance del problema. También entender el problema, eh, estar completamente seguros de lo que se necesita, cuáles son las capacidades de los que intervienen en el sistema, cuál es el ambiente, cuál es el dominio de esa situación. También debemos entender lo que es la volatilidad del problema, porque los requerimientos pueden cambiar con el tiempo. Entonces debemos enfocarnos también en obtener esos requerimientos, ver cómo se comportan en el tiempo. Muchas veces de la información que se obtiene y de esa indagación se elaboran muchas veces modelos de requerimientos y del comportamiento de la información para ver cuáles son esos requerimientos, cómo se comportan en el medio y cuál es su actividad y campo. Eh, también se debe hacer una negociación
para establecer también los recursos que se tienen que puedan utilizarse para cubrir estas necesidades. Por supuesto, no solamente se debe tomar en cuenta un solo usuario, sino todos los usuarios y la versión de todos los usuarios que intervienen en este sistema. De esta manera se hace una negociación también en el contexto de los sistemas, también se debe hablar de las necesidades y de los requerimientos económicos y de la parte tecnológica que se posea. Y muchas veces, una vez estudiados los requerimientos, se pueden hacer prototipos de sistemas o prototipos inmersos en diferentes conjuntos y escenarios que se tomaron de la recopilación de la información. Muchas veces utilizamos hasta plantillas de cómo recopilar estos requerimientos. Muchas organizaciones tienen ya estipulado plantillas para la recolección de estos requerimientos y lo podemos también diseñar, ¿no? Entonces, los requerimientos para los sistemas basados en la computación pueden ir cambiando durante el ciclo de vida del sistema. De repente podemos implementar un sistema y hoy, en el día de hoy, por ejemplo, en este mes, y dentro de ciertos meses o años, quizás los requerimientos cambian y tenemos entonces que actualizar muchas cosas en el sistema. Cuando nosotros vamos a recopilar los requerimientos, debemos entonces saber qué personas están directamente involucradas en el sistema en forma directa y de forma indirecta, establecer quiénes son los gerentes, personas que intervienen administrativamente, en la cuestión de mercadotecnia. Es decir, debemos considerar las áreas propias del sistema, incluso las que tienen relación con. Para poder establecer los requerimientos, debemos aceptar también los múltiples puntos de vista que muchas veces tienen los diferentes usuarios que intervienen en el punto de vista de un gerente administrativo, por ejemplo, el punto de vista de un gerente de producción, y establecer como una vez un consenso de las múltiples vistas para poder nosotros, como desarrolladores del requerimiento y para el desarrollo del sistema, poder establecer esos diferentes puntos de vista de los usuarios que intervienen. Muchas veces se debe trabajar en colaboración, yo no puedo trabajar aislado de lo que realmente yo voy a hacer como proyecto del sistema. Tengo que involucrarme en el trabajo e involucrarme en el ambiente donde se desarrollan los procesos para poder entender y poderlos trabajar en forma colaborativa. También tenemos que hacer preguntas como qué hay detrás de la solicitud de este trabajo, quién usará la solución que nosotros vamos a plantear, cuál es el beneficio económico de la solución exitosa, si hay otro origen para solucionar lo que se necesita, las alternativas que tengo, los prototipos que puedo presentar para solucionar la situación, qué problemas van a resolverse con esta solución, qué ambiente se va a utilizar para la solución, cuáles son las restricciones que pueden afectar el enfoque de esa solución. Todas estas son preguntas interesantes que nosotros nos podemos hacer y que nos permiten ampliar nuestro nivel de observación y nuestro nivel de recopilación de la solución. Una vez que yo tengo entonces todos los requerimientos y toda la observación e información, yo puedo este, recopilar toda esa información en documentos, hacer reuniones con los que intervienen en el sistema, en el proyecto, e indicar y mostrar las propuestas de solución, las alternativas de solución, para tomar la mejor adaptada a lo que realmente se quiere hacer. Por eso es que es importante tomar en cuenta que no es aislado el proceso, sino que es un trabajo colaborativo, donde intervienen las personas importantes en el desarrollo de este trabajo. Por supuesto, se debe hacer un trabajo de calidad
se deben tener, por ejemplo, tomar en cuenta requerimientos normales, requerimientos esperados, requerimientos emocionantes, y podemos tener incluso clasificación de otros tipos de requerimientos como los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Muchas, en muchos casos los requerimientos funcionales tienen que ver directamente con la función del sistema que nosotros vamos a desarrollar, implícitos directamente en lo que se quiere alcanzar con este sistema, y los no funcionales son eh, requerimientos que no van directamente relacionados con la función, pero son requerimientos que se necesitan con el entorno del ambiente del sistema de diseño. Además de plantear las necesidades o requerimientos, también se debe plantear la factibilidad de poderse implementar la solución que nosotros estamos proponiendo o que sale de la colaboración del equipo de trabajo. Y muchas veces la inversión que se pueda realizar esté completamente cubierta por los beneficios que vamos a alcanzar, que por supuesto sea mucho mayor el beneficio con respecto a lo que realmente deben gastar o se van a asociar en el proyecto. Entonces aquí, bueno, pues esta guía ustedes pueden ver preguntas que se pueden hacer. Muchas veces uno ve que nosotros hacemos toda la recopilación de información de lo que se quiere alcanzar, hacemos el uso de los diagramas para representar esta información, y muchas veces podemos utilizar las herramientas del lenguaje modelado unificado que nos permite representar muchas veces cómo funciona el sistema con el uso de los actores y el uso de lo que es el entorno del sistema con los procesos que están dentro de este sistema, y muchas veces el hacer una representación gráfica utilizando UML, que es el lenguaje modelado unificado, nos permite a nosotros aclarar muchas situaciones e incluso presentárselas a los usuarios finales o a los usuarios del sistema para de esta manera interactuar y poder tener muy claro lo que son los procesos y actores que intervienen en este sistema. Entonces, una de las formas de nosotros utilizar el modelado en cuanto al modelado de los requerimientos, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, el diagrama de actividades, que es también de una herramienta de UML, y cual nos permite entender mejor los procesos del sistema. Y una vez que nosotros hacemos esta representación, podemos entender cómo funciona y ver dónde están las fallas y cuáles son las necesidades a cubrir, los requerimientos que se quieren alcanzar. Entonces, bueno, teniendo aquí ya lo que son los requerimientos y la importancia de los requerimientos, pueden ustedes utilizar el material que está en el aula virtual para leer y analizar el contenido y poder desarrollar sus actividades académicas que se le han solicitado. Por supuesto, en caso de duda, me pueden comunicar conmigo por el foro